Buenos días a todas las personas que conforman la audiencia. Bienvenidas y bienvenidos. Los tribunales agrarios, a través del Centro de Justicia Agraria, les damos la bienvenida al Viernes de Derecho Agrario, que se transmite semanalmente por el canal de YouTube institucional de las 8:30 a las 10 de la mañana. Damos la bienvenida a las y los magistrados que laboran en tribunales agrarios, en la Procuraduría Agraria, en el Registro Agrario Nacional, a los operadores jurídicos, a las personas que forman parte del cuerpo de peritos de los tribunales agrarios. El Viernes de Derecho Agrario es un espacio para la sociedad, para los ejidos y comunidades, para la comunidad jurídica. Es un espacio de reflexión, actualización y análisis del marco jurídico relacionado con el derecho agrario y su aplicación. El Viernes de Derecho Agrario es un espacio que también contribuye al propósito de lograr una justicia agraria de excelencia. El día de hoy agradecemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a su presidente, el ministro Arturo Saldívar, y a la directora general de Derechos Humanos de la Suprema Corte, maestra Regina Castro, por compartir a través de su coordinadora el manual de la prueba pericial, el manual número 1 del proyecto Manuales de Actuación. A manera de contexto, señalar que en alrededor del 30% de los juicios que se substancian en tribunales agrarios se desahoga una prueba pericial al menos, principalmente en topografía y geomática, en dactiloscopía y grafoscopía, otras como la prueba ambiental, en energía eléctrica, en antropología y etnohistoria, entre otras. Por eso, hoy expresamos nuestra gratitud y reconocimiento a la coordinadora del manual que hoy está con nosotros y que es orgullosamente mexicana, originaria del estado de Nayarit, donde el 80% de su territorio es ejidal y comunal. Nuestra ponente y la coordinadora del manual de la prueba pericial es doctora en Derecho por la Universidad de Girona y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora lectora del área de Filosofía del Derecho en la Universidad de Girona y consultora en la Universidad Oberta de Cataluña. Nos acompaña desde Girona. Sus principales líneas de investigación giran en torno a la justificación de las decisiones judiciales, fundamentalmente en todo aquello relacionado con el razonamiento probatorio, con un claro énfasis en los problemas del uso del conocimiento experto para la toma de decisión sobre los hechos. Ha participado en diversos proyectos de investigación como causalidad e imputación de responsabilidad y ciencia y proceso judicial, prueba y atribución de responsabilidad. La doctora Carmen Vázquez es autora de diversas publicaciones, entre las que destacan de la prueba científica a la prueba pericial y la prueba pericial en el razonamiento probatorio. Asimismo, el perito de confianza de los jueces, entre muchas otras. Ha realizado estancias de investigación predoctorales en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, aquí en México, en la Universidad de Miami, en el Instituto Viena de Austria y estancias postdoctorales en la Northwestern University de Chicago y en la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, con Paul Roberts. Es por ello que para los tribunales agrarios es motivo de orgullo contar hoy con su presencia, considerando que además es investigadora aliada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este día nos impartirá una conferencia que durará entre 40 y 50 minutos su primera intervención. Simultáneamente, quienes lo deseen
Podrán hacer sus preguntas y aportaciones a través del chat de las redes sociales para que terminando la doctora Carmen Vázquez su primera intervención, entremos a un espacio de preguntas y respuestas a fin de tener un intercambio con una gran jurista mexicana reconocida internacionalmente, la doctora Carmen Vázquez, a quien cedemos el uso de la palabra. Adelante, doctora. Muy buenos días a todos y todas. Buenas tardes desde España. En primer lugar, mi agradecimiento por esta cordial invitación que me han hecho a participar de este viernes de Derecho Agrario, muy particularmente a la presidenta del Tribunal Superior Agrario, Maribel Concepción Méndez, y por supuesto a las personas que me acompañan el día de hoy en esta presentación. Como ya se ha adelantado, vamos a tratar o voy a intentar hacer una presentación referente a el manual de prueba pericial que acaba de salir en la Suprema Corte de Justicia. Aunque son pocos, son muy ambiciosos. El primero es hacernos la pregunta, ¿qué es necesario aprender? Y quizás sobre todo, ¿qué necesitamos desaprender los juristas para tratar de manera más adecuada a la prueba pericial, al conocimiento experto que es necesario en muchos casos para la resolución de un proceso judicial? En este contexto de aprender y desaprender, tenemos que ser conscientes nosotros como juristas en nuestra cultura jurídica de una falta muy importante que hemos tenido en nuestra formación. Apenas en los últimos años, la materia probatoria, el razonamiento probatorio ha cobrado énfasis, ha cobrado importancia dentro de nuestra cultura jurídica. Los juristas tradicionalmente nos han enseñado en las facultades fundamentalmente cuestiones procesales, de qué tipos de pruebas existen, cuándo se tienen que presentar, qué requisitos, entre otras cuestiones. Pero desafortunadamente no somos una cultura en la que a la que se nos haya enseñado a pensar sobre los hechos, a razonar sobre las pruebas, sobre cómo decidir la premisa fáctica. Entonces, en ese contexto hay que pensar en, bueno, ¿y qué necesitamos aprender para tratar mejor al conocimiento experto? Es decir, a este tipo de prueba y, por supuesto, ¿qué es lo que tenemos que dejar atrás? ¿Qué es lo que hemos hecho inadecuadamente? A veces simplemente pues porque no tenemos la formación oportuna, ¿sí? Entonces, el manual tiene este objetivo, tiene el objetivo de brindarnos algunas herramientas muy básicas para formar una mejor cultura jurídica en torno al conocimiento experto. Y tiene también la pretensión de señalar algunos aspectos que hemos hecho o que hemos tratado de manera inadecuada. El segundo de los objetivos, y claramente bien dependiente del primero, es hablar sobre entonces en qué debemos centrarnos. Si queremos tratar a la prueba pericial o al conocimiento experto de una manera más racional, de una manera más adecuada, entonces, ¿qué es a lo que debemos atender? En esta primera parte del manual se da una descripción de nuestros sistemas jurídicos y particularmente el sistema mexicano, en donde pareciera
todos los criterios jurisprudenciales, el tratamiento doctrinal que se ha hecho, sugiere que nuestro sistema jurídico, como la mayoría de los sistemas de tradición romano-germánica, han estado bien centrados en responder a quién es el sujeto que rinde una prueba pericial. Ello con el objetivo de atribuir valor probatorio. Es decir, cuando se ha dado la tarea de el juez o la jueza tiene que valorar una prueba pericial relevante para el caso, pareciera que la tarea se ciñe a responder, bueno, ¿y quién es el sujeto? Porque si estamos frente a un genuino experto, a un experto imparcial, independiente, objetivo, entonces amerita valor probatorio. Esta parece ser la idea con la que hemos trabajado. Y entonces nos hemos centrado muchísimo en quién es el sujeto. Y de ahí criterios como, por ejemplo, o todo el tratamiento que se ha dado al perito oficial. Como veremos en un momento, pues esta distinción entre perito de parte y perito oficial no ha sido utilizada solo como una diferencia, como tipos de pruebas periciales, sino que se ha utilizado como criterio para atribuir valor pericial, para atribuir valor probatorio. Se atribuye generalmente más valor probatorio a un perito oficial que a un perito de parte, por ejemplo. Y vale la pena preguntarnos si esto está justificado o no. Esta idea de partida es una idea que se ha compartido tanto por la prueba pericial como por la prueba testifical. En los dos tipos de prueba pareciera que la idea es preguntarnos quién es el sujeto. Cuando es el testigo, por ejemplo, decimos, bueno, ¿y el sujeto tiene algún interés en mentir? ¿Tiene alguna relación con una de las partes que le incentive a decir falsedades? ¿Quién es el testigo? Y poco nos hemos preguntado, tanto en la prueba pericial como en la prueba testifical, sobre las afirmaciones del testigo y el perito. ¿Qué es lo que afirma? En el caso de la prueba pericial, esto es fundamental. ¿Qué es lo que afirma el perito con independencia de quién es el perito? No es que estemos afirmando que no importa quién es el perito. Por supuesto que importa, como veremos. Pero no solo y no es lo más importante. Lo que nos debe llamar poderosamente la atención, aquello en donde debemos centrar nuestros esfuerzos para valorar una prueba pericial, son los fundamentos que tiene un experto para afirmar lo que afirma. Los fundamentos de una prueba pericial. Ya no es solo quién es el sujeto, sino qué es lo que afirma ese sujeto y qué fundamentos tiene para afirmar lo que afirma. Ese es un cambio que debemos hacer como primer paso, como un paso indispensable para mejorar nuestro acercamiento a este tipo de elementos de juicio. Como veremos, si nos centramos en responder a esta pregunta, vamos, por un lado, a exigir cierta información a los expertos, ya no solo cuáles son las credenciales del perito, sino díganos cuáles son los fundamentos que tiene para afirmar lo que afirma y, por supuesto, esto nos permitirá hacer una valoración genuinamente racional sobre la prueba pericial. Cuando hablamos de los fundamentos que tiene un experto para afirmar lo que afirma, tenemos que pensar en dos partes. Tenemos que pensar en que los expertos, obviamente, como expertos, van a traer al proceso judicial conocimiento de sus áreas de expertise. Conocimiento que podemos identificar como generalizaciones relevantes. El conocimiento experto, evidentemente, no nos habla de un caso concreto. El conocimiento experto son generalizaciones aplicables a tipos de casos, sean a casos
de relevancia jurídico-procesal o a casos que no tienen relevancia para el ámbito procesal, pero sí para el conocimiento de una determinada área. ¿Sí? Entonces, los expertos, cuando traen su conocimiento al proceso judicial, pues nos traen generalizaciones que son relevantes para conocer el caso concreto que se tiene que resolver. Pero no solamente, la mayoría de las veces, no solo traen generalizaciones al proceso judicial, sino que las aplican al caso concreto. Hay que ver entonces que esos fundamentos que vamos a exigirle al experto sean sobre estos dos puntos, sean sobre el conocimiento experto propiamente que está utilizando para conocer del caso, pero también respecto de cómo ha aplicado ese conocimiento experto al caso concreto. Algunas veces tenemos tipos de pruebas periciales que sabemos a día de hoy, que tienen una validez y fiabilidad muy grande. El ejemplo paradigmático es la prueba de ADN. La prueba de ADN se ha convertido, digámoslo así, en la mamá de los pollitos. Todos quieren ser como la prueba de ADN, porque tiene una fiabilidad muy alta, porque tienen unos métodos y unas técnicas muy sofisticados para poder realizar los análisis, los estudios que hacen. Y por lo tanto, pues también en esa medida es la ayuda que brindan al proceso judicial cuando tenemos pruebas periciales de ADN de por medio. Pensemos, por ejemplo, cómo ha cambiado radicalmente los casos en materia familiar de paternidad. ¿Con qué prueba se decide? Con la prueba de ADN, claramente, y nadie duda de la fiabilidad y la validez de ese tipo de pruebas. Ya no necesitamos traer testigos u otro tipo de pruebas. Ahora, claramente, la prueba pericial, la prueba de ADN, con la prueba de ADN se pueden cometer errores. Puede en la aplicación al caso concreto haber un cúmulo importante de errores que a final de cuentas haga que no debamos atribuir valor probatorio a esa prueba de ADN en ese caso concreto. Por eso, si un juez o una jueza a la hora de valorar la prueba pericial de ADN solo se centra en cuáles son los fundamentos de las generalizaciones, cuáles son los fundamentos de los métodos y las técnicas que utilizan estos expertos, dejaría de lado un punto bien importante para su tarea: cómo han sido aplicados esos métodos y esas técnicas al caso concreto. La valoración judicial de la prueba pericial exige a los jueces y juezas tomar en consideración ambas cosas: los fundamentos de las generalizaciones, pero también de la aplicación al caso concreto. ¿Sí? Sobre los fundamentos de estas generalizaciones relevantes a las que nos referimos, el manual tiene 3 capítulos que están en donde se tratan 3 tipos de pruebas periciales y que fueron escritos por expertos, que fueron escritos por una genetista forense, por ejemplo, muy reconocida, Lourdes Prieto. Tenemos otro capítulo sobre psicología del testimonio, también escrito por un reconocidísimo psicólogo del testimonio como es Antonio Manzanero. Y tenemos también un capítulo sobre ciencias forenses, escrito por Joaquín González Rodríguez, que es también muy conocido en el ámbito de las ciencias forenses, y donde ellos desarrollan desde las áreas de conocimiento, desde el mundo del conocimiento científico, los argumentos que se tienen sobre los fundamentos de esas generalizaciones. Me interesa mucho recalcar esta característica del manual porque me parece que es algo que deberíamos hacer los juristas: tender puentes con el conocimiento experto, tender puentes con los expertos. Si nosotros genuinamente queremos mejorar nuestra relación con las pruebas periciales, nuestra relación no puede ser solo dentro del proceso judicial. Deberíamos tender esos puentes fuera de los procesos judiciales,
A veces, por ejemplo, a través de las escuelas judiciales o de programas incluso como estos, trayendo a los expertos a que hablen sobre sus áreas de conocimiento, sobre los aspectos relevantes de esas áreas para el proceso judicial. Y entonces forjar una cultura jurídica de los juristas mucho más sólida gracias a esos puentes de comunicación con los expertos. Y este era claramente también uno de los objetivos del manual, poner esos vínculos, hacer esa comunicación entre expertos y juristas para escuchar de los expertos, de su propia letra, conocer pues esos fundamentos de las generalizaciones relevantes. Ahora, todo esto es sumamente importante, no solo para mejorar la administración de justicia en definitiva, para tomar decisiones con un fundamento mucho más racional, sino que también es muy importante porque hay varios datos empíricos a la fecha ya de que se están tomando decisiones erróneas con fundamento en pruebas periciales. A veces decisiones judiciales equivocadas por un mal razonamiento del juez o la jueza o incluso por un mal desarrollo de los propios abogados que no han sido capaces de poner sobre la mesa las debilidades de una prueba pericial o las fortalezas de sus propias pruebas periciales. Pero otras veces porque se están utilizando en el contexto jurisdiccional, en ese contexto de toma de decisión, conocimiento, entre comillas, pongámoslo, conocimiento experto infundado. Generalizaciones que o no se ha demostrado que tienen un fundamento, que realmente hacen lo que dicen hacer, o que incluso se ha demostrado que son falsas, que son incorrectas, que son inadecuadas y que por lo tanto no deberían tener cabida en ningún tipo de proceso judicial. En el manual se dan algunos ejemplos de esto. Entonces tenemos dos fuentes, dos posibilidades, dos ámbitos que nos están llevando a decisiones erróneas y que hay claramente pruebas de decisiones erradas con fundamento en pruebas periciales. Seguramente ustedes conocerán el muy famoso a estas alturas ya Proyecto Inocencia. Estos proyectos Inocencia que tuvieron origen en Estados Unidos, pero que se han esparcido mucho por toda Latinoamérica. En los proyectos Inocencia de Estados Unidos, por ejemplo, se ha descubierto cómo un gran porcentaje de las condenas erróneas en materia penal que se han descubierto en ese país tienen que ver con pruebas periciales absolutamente inadecuadas, absolutamente infundadas. Entonces, ojo, que no solamente se trata de mejorar en sí misma la administración de justicia, se trata también de evitar injusticias, de evitar decisiones judiciales equivocadas con fundamento en conocimiento experto, otra vez enfatizo las comillas, con conocimiento experto que no tiene un verdadero fundamento, ¿sí? Entonces, estos son los objetivos del manual. Esta es como la idea de fondo que hemos tenido los autores y las autoras en el desarrollo de este manual de prueba pericial. Ahora, vamos a ver algunas cuestiones muy rápidamente sobre esto que he planteado ahora. De estos objetivos generales vamos a intentar ir concretando. Vamos a ver sobre estas cuestiones de desaprender que decíamos y hablábamos, ya lo mencionaba hace un momento, sobre cómo esta idea del perito oficial se ha utilizado como un criterio de valoración de la prueba pericial. Desafortunadamente, todavía a día de hoy encontramos criterios jurisprudenciales que dicen que un perito, por ser oficial, solo por ser oficial, amerita mayor valor probatorio que cualquier perito de parte, solo por el hecho de ser oficial.
Lo que quiere decir, entonces, que la clasificación de perito oficial o perito de parte está sirviendo como criterio de valoración a priori. Fíjense, no es que se le diga al juez, tiene que valorar lo que ha hecho y lo que ha dicho el perito oficial. No, le están diciendo, básicamente, con independencia de lo que haya hecho o dicho el perito oficial y el perito de parte, usted dele valor probatorio al perito oficial porque es oficial. ¿Está esto justificado? Están justificadas no solo los criterios jurisprudenciales, las creencias judiciales sobre esto. En algunos países se han hecho varias encuestas a los jueces. En España, por ejemplo, en una encuesta que se hizo, me parece que en el 2018, en una jurisdicción en materia económica, se le preguntó a los jueces y juezas qué era lo que se debería mejorar en la prueba pericial para hacer un mejor tratamiento. Y lo que respondió la mayoría fue tener más peritos oficiales. Con esto es suficiente. Pero vamos a ver, ¿está justificado? ¿El perito oficial hace una genuina diferencia solo por ser oficial? Por supuesto que encontramos criterios jurisprudenciales que dicen que hacen de esto una presunción. Es decir, utilizan esta estrategia probatoria para decir, mire, el perito oficial, por el hecho de ser oficial, vamos a presumirlo, salvo prueba en contrario, pero ahí le ponemos la carga al ciudadano, usted pruebe que el perito oficial no es imparcial, independiente y objetivo, porque si usted no lo prueba, entonces vamos a asumir que es imparcial, independiente y objetivo. Ahora, aquí se hace normalmente una definición de imparcialidad de los peritos. Si nosotros definimos que un perito va a ser imparcial siempre y cuando no sea seleccionado por las partes, obviamente todo aquel perito que no es seleccionado por las partes es imparcial, pero porque así lo hemos definido nosotros, no porque de hecho el perito oficial sea imparcial. Pero, ¿qué es la imparcialidad? ¿Qué es la independencia? ¿Qué es la objetividad? Más allá de estas estipulaciones que nosotros hacemos. Por supuesto que en todos estos criterios, todo este criterio de la imparcialidad o la independencia particularmente, juega un rol muy importante la selección, el proceso mediante el cual seleccionamos a un perito. Si nosotros nos preguntamos, por ejemplo, en México, cómo se seleccionan a los peritos oficiales y nos centramos, por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación, pues sabemos que se hacen listados de peritos, que hay un listado de peritos que básicamente se conforma cada año porque el Consejo saca una convocatoria mediante la que se establecen ciertos requisitos que son fundamentalmente pues el currículum, la historia, los antecedentes del experto para formar parte de ese listado. Y luego se saca un listado con aquellas personas que han satisfecho esos requisitos de fondo, esos requisitos formales, perdón, que se establecen cada convocatoria anual. Esta manera de dar listados, de generar esos listados, nos garantiza que estamos ante peritos imparciales e independientes porque han satisfecho ciertos requisitos tan mínimos como ofrecer un currículum o cuáles son sus titulaciones. Porque en las listas que se hacen públicas o que se dan, que tienen acceso los jueces y las juezas, no es que venga información sobre los antecedentes de ese perito. La información que viene es la información de contacto del experto. Entonces, no tenemos una manera de genuinamente saber si efectivamente estos peritos de lista son peritos imparciales, son peritos independientes en los hechos, no en las presunciones, no en lo que creemos. Si realmente quisiéramos hacer una diferencia del perito de parte con el perito oficial
y tener genuinos peritos imparciales, por ejemplo, deberíamos ocuparnos de la selección del perito. Deberíamos poner mucha más atención a con qué criterios se seleccionan a los peritos, quiénes son los peritos oficiales, qué instrumentos tienen los peritos oficiales para realizar la tarea que tienen que realizar. De ninguna manera sugiero que, digamos, la responsabilidad está en los expertos. A veces tenemos expertos muy buenos dentro de una institución pericial, pero no tienen los recursos necesarios o ni siquiera el tiempo necesario para llevar a cabo de manera adecuada su función pericial. A veces porque están sobrecargadísimos de trabajo y no hacen el trabajo de la manera en la que deberían hacerlo. A veces tienen presiones de las propias instituciones a las que pertenecen y entonces no son genuinamente independientes. Por el contrario, son dependientes de la institución en la que trabajan. Entonces, tenemos que evitar a toda costa presumir imparcialidades e independencia de los peritos oficiales. Tenemos que trabajar en que nuestros peritos, los oficiales o los peritos institucionales, sean genuinamente imparciales e independientes, pero no podemos presumirlos. Y ahora en México, por ejemplo, tenemos la muy reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Digno Ochoa, que obliga al Estado mexicano, dándole 2 años, para que haga de las instituciones periciales instituciones genuinamente independientes. Con esta obligación que se le ha impuesto al Estado mexicano, la presunción de independencia de los peritos oficiales, los peritos institucionales, no tiene ningún sentido. Solo tiene sentido si trabajamos genuinamente, porque de hecho nuestros peritos institucionales, porque los peritos de lista, por ejemplo, sean independientes y puedan ser también imparciales. Hay que cuestionarnos cuán buenas son nuestras instituciones periciales, cuán independientes son. Y aquí nuevamente insisto, a veces el problema, el gran problema de la prueba pericial es de recursos económicos, no de falta de buenos expertos, de buenos peritos, sino que nuestros estados no han invertido lo suficiente para tener buenas instituciones periciales, para que dentro de las instituciones de los peritos, los expertos, tengan todo lo que necesitan para realizar adecuadamente su labor. La prueba pericial, esto tenemos que saberlo y asumirlo desde el inicio, es cara. El conocimiento experto hace de los procesos judiciales más caros, porque evidentemente hay que pagar al experto y evidentemente no solo es caro económicamente, también cognitivamente para los jueces, las juezas y los abogados, los fiscales, los defensores, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros somos legos en ese conocimiento experto y si queremos cuestionarlo adecuadamente, necesitamos esforzarnos un poco más quizá, porque no somos expertos en esa materia. Y entonces tenemos que buscar la información necesaria para poder cuestionar adecuadamente, valorar adecuadamente este tipo de pruebas periciales. Es caro, por supuesto. Y por supuesto que al Estado se le exigiría o le deberíamos exigir, o ahora al menos la Corte Interamericana en parte le está exigiendo eso, que invierta más en las instituciones periciales. Pero no debemos obviar que la ignorancia también es muy cara. Es decir, dejar de invertir en conocimiento experto tiene también consecuencias bien importantes. Acabamos de decir antes, se han descubierto condenas cerradas, por ejemplo, en materia penal, lo que quiere decir que hay personas que han pasado muchos años de su vida encerradas en una cárcel injustamente.
Y eso en materia penal, pero evidentemente en otras jurisdicciones pues también se toman decisiones inadecuadas, a veces por falta de conocimiento experto. Entonces, es cara, pero también es muy caro no invertir en ella. Uno de los elementos fundamentales en este contexto del perito oficial, pues es precisamente esa inversión en tener genuinos peritos institucionales independientes, imparciales. No podemos presumir que lo son, no podemos creer simplemente que lo son. Se tiene que mostrar que los peritos institucionales y los peritos oficiales son imparciales, son independientes. Ahora, una vez dicho esto, aun cuando imaginémonos en el mejor de los mundos posibles, en el que tenemos buenísimas instituciones periciales, peritos con unas buenas credenciales, una gran titulación, muchos años de experiencia, etcétera, etcétera. Todavía esto es insuficiente, hemos dicho, porque necesitamos que esos expertos nos brinden información a quienes tienen que tomar la decisión. Porque en nuestro sistema jurídico, al menos en el mexicano, o en la mayoría de los sistemas jurídicos, al menos de los que más cercanos a nuestra cultura jurídica, no es que los legisladores hayan permitido que decida el perito. No es que el juez puede deferir en el experto la toma de decisión. ¿Quién tiene que decidir? El juez o la jueza. Si es él o ella la que tiene que decidir, entonces tienen que tener la información necesaria sobre los fundamentos de los que hemos hablado para poder tomar una decisión racional. Los peritos deben informar sobre sus fundamentos. ¿Cuál es la situación que hemos encontrado, por ejemplo, cuando realizábamos este manual? Que encontramos muchas, desafortunadamente todavía, pruebas periciales en casos concretos, en donde o bien los expertos llenan hojas y hojas y hojas con bibliografía, citando cómo supuestamente funcionan los métodos y las técnicas que están utilizando, y otras veces, muchas veces también, dando como fundamento que él o ella como perito tiene 10, 15, 20, 30 años de experiencia. Dos cosas, dos problemas, uno de cada uno. Primero, citar simplemente bibliografía en donde se dice cómo supuestamente funciona un método o una técnica, no sirve para demostrar cómo de hecho realmente funciona un método o una técnica. Para eso se necesitan investigaciones empíricas que muestren que realmente ese método funciona como supuestamente funciona, como teóricamente dicen que funciona. Nosotros en México tenemos una experiencia tragicocómica. Bueno, nosotros parece que somos el país que colecciona experiencias tragicocómicas. La experiencia a la que me refiero es esta de la Ouija del Diablo. Un aparato utilizado por el ejército mexicano hace algunos años, supuestamente para identificar a una persona que había estado en contacto con drogas o explosivos. Era un aparato más o menos del tamaño de un celular, quizá un poco más grande, con una larga antena, que supuestamente, teóricamente, funcionaba de la siguiente manera. El soldado debía acercar ese aparato al cuerpo de una persona, pasar ese aparato por el cuerpo. Si el aparato vibraba, quería decir que esa persona estuvo en contacto con la cantidad suficiente de droga, como por ejemplo, para poder inferir o bien que estaba sembrando o bien que estaba comercializando. Esta era la teoría subyacente al método, cómo supuestamente funcionaba. Un físico de la UNAM, Luis Mochán, cuando le cuentan todo esto, dice, pero a ver, todo esto que me cuentas viola todas las reglas de la física. Todo lo que sabemos sobre la física va en contra de esto que tú me dices. Hagamos un estudio empírico controlado.
Veamos si realmente este aparato funciona como teóricamente dicen que funciona. No les hago la historia muy larga. Después de muchos problemas, de muchas idas y venidas, se hace el estudio empírico controlado. ¿Qué quiere decir un estudio empírico controlado? Que los investigadores, sabiendo la respuesta correcta, por ejemplo, sabiendo que Carmen o que Juan o que María, que participan en ese estudio, tuvieron contacto con la cantidad suficiente de drogas, entonces ponen a los expertos, en este caso a los soldados, a identificar entre un cúmulo de personas quiénes están en contacto con drogas, quienes, según el aparato, han estado en contacto con esa droga, sabiendo las respuestas correctas previamente, ¿no? Sabiendo que Carmen, María, etcétera, que ellas tendrían que ser identificadas por el aparato. Pues, ¿qué creen? Que la ouija del diablo no acertó ni por suerte. Vamos, que el diablo ni siquiera le ayudó. Así que se hizo con una cantidad importante de gente, con todas las especificaciones necesarias para un estudio serio sobre esto, y se demostró que tal como se decía teóricamente que funcionaba el aparato, pues era falso, que no funcionaba como teóricamente funcionaba. Esto pasó en México, pero se han hecho muchos esfuerzos, por ejemplo, en Estados Unidos, para demostrar que varias de las teorías subyacentes a algunas ciencias forenses tampoco funcionan como dicen que funcionan. Que esa teóricamente es falso, que no funcionan de esa manera. Esto lo sabemos gracias a la evidencia empírica, a los fundamentos empíricos, a los ensayos controlados. Y muchos de esta gente, de los científicos forenses, por ejemplo, en Estados Unidos, que se ha demostrado que sus métodos o sus técnicas no son válidos porque no miden lo que pretenden medir, terminan argumentando, pero yo tengo 20, 30 años haciendo esto. Y en ese contexto, pues uno tiene que recordar que el paso del tiempo, pues seguramente solo nos hace necesariamente más viejos, pero no más sabios, que podemos hacer 25 años la misma actividad y haberla hecho mal durante todo ese tiempo. Esos años de experiencia, solo los años no nos dicen cuán bien se hizo la actividad durante ese tiempo. Y aquí me gusta mucho esta frase, esta idea que presenta un gran filósofo de la ciencia, Peirce, que nos dice: sabemos que un hombre solo no basta en tanto esté él solo, que la experiencia de un hombre es nada si es única. Y esto nos recuerda a aquellos peritos que dicen: soy el único experto en el mundo mundial que sabe este método, esta técnica. Yo la inventé, yo solo sé cómo se lleva a la práctica, etcétera, etcétera. Y fíjense aquí lo que nos dice Peirce: si un hombre ve lo que otros no pueden ver, entonces le llamamos alucinación. No es mi experiencia lo que cuenta, sino nuestra experiencia. Y nuestra experiencia hace alusión al ámbito, digamos, social del conocimiento experto, que los fundamentos empíricos que exigimos sobre las generalizaciones de los expertos, pues en realidad nos las tienen que dar no los peritos en particular, no cada uno de los sujetos ni sus años de experiencia, sino las comunidades expertas. Los expertos como grupo, como comunidad experta, que tienen que demostrar que los métodos o las técnicas que luego llegan al proceso judicial, pues funcionan, que sirven para lo que supuestamente se dice que sirve. Por eso esa práctica de citar un gran cúmulo de bibliografía que solo habla sobre cómo teóricamente funciona un método, una técnica, pues no es suficiente, porque se tiene que demostrar empíricamente que ese método es válido, que mide lo que pretende medir, que no es una ouija del diablo más, que mide lo que pretende medir y también cuán bien lo mide, cuán fiable
es ese método o esa técnica. Hay sistemas jurídicos que ya nos llevan muchos años adelante. La mayoría de los sistemas del common law, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, ya llevan mucho tiempo poniendo mucha atención en las comunidades expertas. Fíjense, el sistema estadounidense, por ejemplo, en 1923, es decir, hace casi 100 años ya, hicieron ese salto. Dejaron de prestar atención solo a las credenciales del experto, a quién es el experto, para empezar a atender qué dice la comunidad experta sobre el método o la técnica que está empleando este perito concreto. ¿Qué se ha dicho en las comunidades? ¿Esto es válido? ¿Esto es fiable? ¿Cuán fiable es? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos, el gran reto quizá que en nuestra cultura jurídica ahora mismo tenemos enfrente. ¿Qué fundamentos, si es que hay fundamentos, de los métodos o las técnicas que se están utilizando por los peritos en concreto? Hay uno de los grandes informes en donde se tratan todas estas cuestiones de los fundamentos, por ejemplo, en el ámbito estadounidense, es un informe que data del 2016 y es llamado el PCAST, el informe del PCAST. Ahora nosotros en Girona lo hemos traducido al castellano, al español. Lo pueden encontrar en una revista que tenemos nosotros que se llama Quaestio Facti, Revista Internacional de Razonamiento Probatorio. En este informe se pone sobre la mesa muchas de las debilidades sobre los fundamentos empíricos de las ciencias forenses. Pero hay una distinción que a mí me parece muy relevante en este punto. Ellos distinguen entre métodos más o menos objetivos o bien métodos más o menos subjetivos. Es decir, es una distinción interesante porque no se está diciendo que hay métodos que son objetivos y métodos que por otro lado son subjetivos. Se está diciendo que es una cuestión gradual, que hay métodos que son más objetivos y métodos que son menos objetivos, más subjetivos o menos subjetivos. Es una cuestión gradual, no de todo o nada. Hay métodos que son muy subjetivos y métodos que son particularmente objetivos. ¿De qué depende? De cuántas inferencias tenga que hacer el experto para llegar a una conclusión. De cuánto las conclusiones periciales dependen de los ojos del perito, de los ojos de un experto. Hay pruebas periciales que dependen muchísimo de los ojos de un experto y por lo tanto son mucho más subjetivas que objetivas en ese sentido. No quiere decir esta distinción que como son subjetivas no hay que darle valor probatorio. No podemos hacer esa inferencia. Esta distinción nos sirve simplemente para saber hay que prestar atención en qué. Los métodos más objetivos, por ejemplo, claramente la prueba de ADN, que sí exige razonamiento del experto, sí exige inferencias del perito, pero pocas, no tantas como, por ejemplo, exigen algunas pruebas antropológicas. Las pruebas antropológicas, no todas, alguna prueba antropológica de la antropología social, por ejemplo, cuando necesitamos saber algo de ciertos grupos sociales, de ciertas poblaciones, algunos peritos antropólogos utilizan lo que se llama la observación participante. Este método de observación participante que exige que el perito, que el experto, se adentre en el contexto social que tiene que analizar durante un tiempo suficiente para poder llegar a conclusiones sobre ese grupo social. Claro, este método es ampliamente subjetivo, porque ¿qué es lo que el sujeto observa? ¿A qué conclusiones llega a partir de la observación, de sus observaciones? Todo depende de sus ojos, depende ampliamente de ese perito, de ese experto. Entonces, cuando nosotros tenemos que un método, por ejemplo, como puede ser la observación participante, tiene fundamentos empíricos,
de los que hablábamos, está fundado. Claro, cuando después nos tenemos que preguntar cómo ha sido aplicado al caso concreto. En la aplicación de un método que tiene determinados fundamentos podemos encontrar muchísimos problemas, porque ha dependido muy fuertemente de los ojos de un experto, de las observaciones de un experto. Y claro, los peritos, los expertos, como todos los seres humanos, sufren o pueden llegar a sufrir de sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son un fenómeno que está bien estudiado desde hace ya varios años por la psicología cognitiva y que se trata de errores sistemáticos en el razonamiento. Y este es un tipo de parcialidad pericial que no tiene que ver con el origen del experto, sino con cómo ha razonado el experto. Por eso podemos llamarle parcialidad cognitiva, que no depende de si el perito ha sido seleccionado por el juez o por alguna de las partes. Estos sesgos cognitivos, que son estos errores sistemáticos en el razonamiento, los podemos sufrir todos los seres humanos. Y los sufrimos cuando procesamos o interpretamos determinada información. Nuestro cerebro nos juega malas jugadas, malas pasadas, y nos lleva a tomar conclusiones o a llegar a conclusiones inadecuadas o a tomar decisiones infundadas. Por ejemplo, cuando tenemos mucha información y poco tiempo para decidir. Nuestros ojos, nuestro cerebro, pues puede ser que se enfoque en información que ya conocemos, que es más fácil para procesar para nosotros, pero que sea inadecuado que pongamos nuestra atención en ello. Hay mucha investigación empírica, ha habido mucha investigación empírica en los últimos años sobre los sesgos cognitivos de los peritos. Se ha demostrado que los peritos pueden sufrir dos tipos de sesgos, los llamados sesgos contextuales, pero también un tipo de sesgos de confirmación de las hipótesis o de lo que ya cree un experto. Este tipo de sesgos los puede sufrir el mejor de los peritos, el experto más diligente y más honesto, porque son, insisto, procesos errores que podemos cometer todos los seres humanos. Y obviamente los expertos son seres humanos. La literatura más relevante sobre estos temas nos dice, por ejemplo, que para evitar que los expertos cometan sesgos cognitivos, por ejemplo, sesgos contextuales, hay que evitar a toda costa que tengan acceso a información irrelevante para sus operaciones periciales, aunque sea relevante para el caso concreto. Aquí se sugiere muy fuertemente que los peritos no tengan, por ejemplo, acceso a todo el expediente judicial, a todo el expediente de un caso, porque en el expediente de un caso debe haber mucha más información de aquella que es relevante para que el perito haga sus operaciones periciales. Y esa información que no es relevante para el perito puede contaminar muy seriamente su proceso de conocimiento, llevándolo a conclusiones inadecuadas, llevándolo a tomar decisiones equivocadas sobre qué analizar, cómo analizar, a qué conclusiones llegar, etcétera. Este fenómeno de los sesgos cognitivos, entonces, está bien estudiado, está bien demostrado y le puede suceder a todos los peritos. Se enfatiza mucho la necesidad de atender a la posibilidad de que haya sufrido algún sesgo cognitivo los peritos cuyas pruebas periciales sean más subjetivas. ¿Por qué? Porque evidentemente hay muchísimo más espacio para el razonamiento de ese perito, donde se puede llegar a equivocar en todos los pasos que tiene que dar para llegar a determinadas conclusiones. De ahí la importancia de atender a esta diferencia de pruebas periciales más subjetivas o más objetivas. Insisto,
No se trata simplemente de decir, pues como es subjetiva, no le voy a dar valor probatorio. No, la prueba podría meritar mucho valor probatorio o todo el valor probatorio. Simplemente hay que estar alertas a esos pasos del razonamiento pericial para saber si ha habido algún error, si ha habido alguna contaminación por parte del experto. Como el tiempo se está agotando ya, desafortunadamente, voy muy rápido sobre este último punto que me interesa enfatizar. Aquí, para tratar todo esto a lo que nos hemos referido, necesitamos otro paso indispensable. Y otro paso que también en nuestros sistemas jurídicos y por supuesto en México está muy débil: el contenido de los informes periciales. Necesitamos informes que informen, y encontramos en la práctica muchas veces informes que no informan, informes periciales que solo nos hablan sobre las conclusiones o sobre un cúmulo de literatura citada, pero no desarrollan, no nos brindan cuál ha sido su razonamiento, qué información sobre el caso han utilizado, cómo llegan a determinada conclusión, cuáles son los métodos que están utilizando y los fundamentos de esos métodos. Si nosotros tenemos en la práctica informes periciales que no informan, no podemos exigir a los jueces y juezas que valoren racionalmente la prueba pericial, porque obviamente y hasta afortunadamente, si quieren, no podemos entrar en la mente de los expertos. No sabemos cómo llegaron a esas conclusiones, y quien tiene que decidir son los jueces y las juezas. Y si no sé cómo han llegado a esas conclusiones, ¿cómo se me puede exigir que decida racionalmente sobre una prueba pericial? Es imposible. Pero hay otra consecuencia bien importante de tener informes que no informan. De ninguna manera puedo respetar el derecho de defensa. De ninguna manera puedo decir en mi sistema jurídico que una parte tiene el derecho de defensa y se lo hemos respetado, si la parte no puede defenderse ante un informe pericial porque no tiene la información necesaria para ello, porque tampoco las partes y sus abogados pueden conocer cómo razonó el perito si el perito no lo informa, si el perito no lo dice clara, explícita, detalladamente en su informe pericial. Por eso es fundamental tener informes periciales que informen, informes periciales completos, que nos permitan valorar racionalmente las pruebas periciales, pero también garantizar ese derecho de defensa. Hay otras herramientas sobre la completitud probatoria que también se hablan en el manual. No entraré en ellas por cuestión de tiempo, pero en este punto sí me interesa esto de los informes periciales que informan. Y en la práctica de las pruebas periciales, por ejemplo, bajo el principio de contradicción, enfatizar la importancia tan fuerte que para la prueba pericial tiene el hecho de que en la práctica podamos poner sobre la mesa herramientas dialógicas que incentiven la comprensión de lo que dice el experto, tanto para los jueces como para los abogados, para las partes. Herramientas que nos permitan escuchar a los expertos, que los expertos puedan explicar adecuadamente sus informes periciales, las conclusiones a las que han llegado, y se pueda debatir al respecto. Por ejemplo, deposición conjunta de los expertos. No tiene ningún sentido que tratemos igual a la prueba pericial y a la prueba testifical, y que los peritos, cada uno, vengan al juicio oral, pongan ante el juez de manera separada, sin que se escuchen mutuamente. Si se escuchan mutuamente, quizá puedan hacer una mejor argumentación, poner sobre la mesa las debilidades del perito de la contraparte. Tener una buena contradicción de los peritos, que los abogados sean capaces de preguntar adecuadamente a los expertos
para poner sobre la mesa las debilidades y las fortalezas de esas pruebas periciales. Y aquí insisto en el siguiente punto. Ya hemos hablado de las obligaciones, digamos, de los expertos, de las obligaciones de los jueces. Y aquí hay que enfatizar las obligaciones de los abogados. El principio de contradicción es una garantía fundamental para el ciudadano, pero es una garantía que se queda en papel mojado si no tenemos un buen abogado o una buena abogada que lo ejerza adecuadamente cuando corresponde. Si el abogado no cuestiona al perito o no lo cuestiona adecuadamente, el ciudadano está perdiendo una garantía procesal clave para su derecho de defensa. Por ello, es muy importante también la formación de los abogados, que tengamos litigantes en la práctica de la mejor calidad posible, va a contribuir sin lugar a dudas a una mejora en la administración de la justicia. Es una tarea conjunta, como podemos ver. Es una tarea en la que no solo hay obligaciones de los jueces, de los expertos, de las comunidades expertas, también de los abogados, sean defensores, sean fiscales, cualquiera de las funciones que realiza un abogado en el derecho de defensa, pues tiene también un papel fundamental en un mejor tratamiento de la prueba pericial. Como ven, es una tarea compleja, no estamos hablando de una tarea fácil, y ya hemos dicho que también es una tarea, pues, tiene su precio, es costosa, pero también hemos dicho que lo contrario es costoso. Si no nos adentramos con las pruebas periciales en la época de la ciencia y la tecnología, si no invertimos en ella, nuestros sistemas de justicia dejarán de ser de justicia. Muchísimas gracias a todos y a todas por su atención y quedo a sus preguntas atenta. Muchas gracias, doctora Carmen Vázquez. Ha sido verdaderamente espléndida su exposición, muy interesante, completa y con el debido sustento. Gracias porque nos invita a leer y revisar todos el manual de la prueba pericial que ha coordinado y que seguramente apoyará al cumplimiento de la función de impartición de justicia, de debida defensa, es decir, de todos, según la responsabilidad que tengamos. Asimismo, también en la investigación en las fiscalías, como lo ha señalado. Quisiera destacar un punto central que señaló. Es importante la prueba pericial para elevar el estándar de la impartición de justicia, pero es más importante para evitar injusticias, ¿verdad? Su contenido, su valoración. Antes de pasar a las preguntas, quisiera decirles que hay una serie de felicitaciones y reconocimientos a la doctora Carmen Vázquez de parte de todas las personas que están en la audiencia. Quisiera destacar que esta mañana están en la audiencia diversos magistrados y magistradas de tribunales unitarios agrarios. La doctora Erika Lisset Reyes Morales del TUA 23, el magistrado Rubén Gallardo, el doctor Jorge Gómez de Silva, la doctora Imelda Carlos, el magistrado Rafael Gómez Medina, la magistrada María de la Luz Rodríguez, los magistrados Elías Vera Zúñiga, Delfino Ramos, la magistrada Alejandrina Gámez Rey, María Antonieta Villegas, los magistrados Regino Villanueva Galindo, el magistrado Lenin. También hay personal de prácticamente los 56 tribunales unitarios agrarios, así se ha destacado en sus comunicaciones de residencias de la Procuraduría Agraria. Y hay una serie de preguntas muy interesantes, doctora, y si no hay inconveniente, haríamos preguntas en series de 3 para escuchar sus importantes comentarios. En primer término, tenemos las preguntas de Gonzala Rivera Azamar. Ella hace 2 preguntas. La primera de ellas se refiere:
¿por qué la indebida integración de la prueba pericial da lugar a la reposición de un procedimiento si solo es auxiliar? También señala una siguiente pregunta. ¿Por qué en el ejercicio de ponderación y valoración de la prueba pericial el experto debe acreditar su expertise en el tema y por qué? Asimismo, tenemos una siguiente pregunta de Raimundo Gómez. Cuando la prueba pericial tiene vicios, ¿debe ser declarada nula? Y haré una siguiente pregunta, si me lo permite, doctora, y es, la Junta de Peritos en el orden jurídico mexicano no está considerada como obligatoria. Sin embargo, a la luz de lo que ha expuesto, pareciera que es recomendable. Adelante, doctora, no sin antes comentar que en un siguiente segmento abordaremos otra serie de preguntas. Gracias, doctora, adelante. Muchas gracias por las interesantes preguntas. Empiezo por esta última. La Junta de Peritos es una de estas herramientas dialógicas a las que me hacía referencia hacia el final de la exposición. Pero esta Junta de Peritos, que también ha sido identificada en algunos ordenamientos como careo pericial, me parece que debe tener características bien específicas para que funcione adecuadamente. Primero, ¿cuándo es recomendable una junta o un careo pericial? Cuando haya desacuerdos entre los expertos. Cuando se afirmen cuestiones distintas entre dos o más expertos. Y es una junta que debería llevarse a cabo no solo entre expertos, sino entre los expertos con el juez y las partes. Hay varias experiencias en México en donde, digamos así, se les hace encerrona a los peritos. Pero lo que se hace es, bueno, los peritos aquí tienen una sala, los peritos que debatan entre ellos, a ver si se ponen de acuerdo y ya cuando salgan vamos a ver si tenemos una conclusión o no. Hemos dicho, oiga, el que tiene que decidir es el juez o la jueza. No es que los peritos deban llegar a un acuerdo y que ese acuerdo deba ser respetado, digamos así, por el juez. Nuestros ordenamientos no prevén eso. Esa situación que en algunas jurisdicciones, por ejemplo, en México, yo he leído varios casos de responsabilidad médica en donde se ha llevado esta dinámica, me parece muy inadecuada. La Junta de Peritos debe ser, por supuesto, un debate entre los expertos, pero frente al juez y, por supuesto, las partes. Ese debate entre los expertos, digamos que debería ser algo familiar para los expertos, o al menos para cierto tipo de expertos, porque en las áreas de conocimiento, pues es muy habitual que se den esos debates. Es muy habitual que haya desacuerdos entre los expertos. Nosotros en el ámbito jurídico, por nuestra falta de cultura, hemos llegado a considerar que cuando hay un desacuerdo quiere decir que alguno de los dos expertos está siendo parcial, porque tendría que haber una única respuesta a siempre. Y esto es falso. Hay desacuerdos genuinos. Por ejemplo, el tema de la pandemia lo hemos vivido todos en vivo y en directo, cómo esos desacuerdos entre los diversos expertos se han ido sucediendo, han ido cambiando de teorías, han ido cambiando de explicaciones del comportamiento del virus, etc. Esas diferencias, esos desacuerdos son muy habituales fuera del proceso judicial, en el funcionamiento ordinario del conocimiento experto. No podemos pretender que cuando estamos en el contexto procesal no haya esos desacuerdos. No, al contrario, es lo normal que haya esos desacuerdos. Y cuando se dan esos desacuerdos, pues hay que debatir. ¿Qué ha hecho un sistema jurídico como el mexicano? Aunque no solo, por ejemplo, incentivar el perito tercero en discordia. ¿Y qué significa esto? Pues básicamente que huimos del desacuerdo.
que viene un tercero y dice, bueno, ¿cuál de los dos tiene razón? En el sistema español, por ejemplo, hay criterios jurisprudenciales que le dicen al juez, dele la razón a la mayoría. Si dos peritos dicen que el cielo es naranja, pues el cielo es naranja. Y usted no haga caso al único perito que dice que eso es falso, que el cielo es medio blanco, medio azul. Es absurdo un criterio como ese de mayorías, ¿no? Entonces, no necesitamos, los sistemas jurídicos no debemos huir de los desacuerdos. No siempre se necesita un perito tercero en discordia para resolver cuando hay un desacuerdo. La junta pericial se ha demostrado en sistemas como el inglés o el australiano la gran importancia que tiene, bien llevada a cabo, para identificar los fundamentos de un desacuerdo y saber quién tiene razón cuando hay ese desacuerdo. En el sistema australiano, por ejemplo, desde hace muchos años se tiene la práctica de que los peritos, cuando desacuerdan, sean llamados a una junta pericial, pero tienen que hacer previamente un informe breve, conjunto, en donde le dicen al juez o a la jueza en qué acuerdan, en qué desacuerdan y cuál es el fundamento de ese desacuerdo. El juez, con ese informe en las manos, en la junta pericial, en el debate entre los expertos, tiene mayores posibilidades, uno, de tener las riendas del debate y dos, de comprender qué es exactamente lo que se está debatiendo. Porque en la junta pericial deberían debatirse cuestiones bien específicas. No es que vamos a debatir, por ejemplo, el currículum del experto, si se trata de un genuino experto o no. No. ¿Por qué desacuerdan? ¿Cuál es el fundamento del desacuerdo? Algunas veces ni el proceso judicial ni los jueces son el ámbito más adecuado, las personas más adecuadas para resolver esos desacuerdos. Cuando hay desacuerdos genuinos en una área de conocimiento, porque hay distintas escuelas de pensamiento, por ejemplo, pues el juez no va a poder resolver esto. Pero el juez, siendo consciente de que hay distintas escuelas de pensamiento, puede argumentar en su motivación en la valoración de la prueba pericial, diciendo, miren, no puedo atribuir valor probatorio a ninguna de las dos, porque aquí estos dos expertos pertenecen a escuelas de pensamiento diferentes y no es esta la instancia para resolver esta cuestión. Y entonces, por ejemplo, utilizar la carga de la prueba para resolver el caso y no la prueba pericial, porque no se puede resolver en ese contexto con una prueba pericial. Entonces, son importantes las juntas periciales en este contexto, pero bien llevadas a cabo, no de cualquier manera estas juntas. ¿Por qué necesitamos acreditar la expertise? Básicamente, nuestros ordenamientos así lo establecen, porque ¿qué va a hacer? ¿Qué tendría que hacer un tercero sin interés en la causa, sin tener conocimiento relevante sobre los hechos del proceso, de la causa, participando del proceso judicial? ¿Qué haría? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a permitir que participe un tercero sin ningún interés en la causa, sin que aporte absolutamente nada? Porque si no tiene el conocimiento necesario, no va a aportar nada al proceso judicial. Por eso nuestros ordenamientos, cuando prevén la presencia o cuando prevén que haya pruebas periciales, están exigiendo que se presente un genuino experto. Ahí nos exige que valoremos que ese sujeto tiene la titulación adecuada para suponer o para atribuirle determinada expertise, a través de las titulaciones, por ejemplo. En alguno de mis trabajos que se mencionó, por ejemplo, en este trabajo sobre lo que yo llamo el perito de confianza de los jueces, desarrollo algunos argumentos en los que planteo que podemos obtener mucha más información sobre si un perito es un genuino experto, no solo conociendo cuál es su titulación, sino cuál es nuestra experiencia con ese perito cuando ha fungido como perito.
Un ejemplo quizá ayude a aclarar esto. La Defensoría Pública chilena tiene un listado de peritos para sus defensores. Cuando los defensores necesitan una prueba pericial, pueden acudir a este listado para seleccionar al experto. Pero resulta que lo que ellos han hecho es que cuando cada defensor termina el proceso judicial con ese perito, con la participación de ese perito, el defensor tiene que llenar una suerte de encuesta sustantiva evaluando al perito. Si el perito hizo un adecuado informe pericial, si lo defendió adecuadamente, si fue capaz de comunicar adecuadamente su conocimiento experto a el juez, la jueza, los abogados, etcétera. De esta manera se va recopilando información de los propios juristas, de los jueces, incluso se podría tener de los abogados, para saber si alguien presentándose con la titulación adecuada es un genuino experto o no. Porque ser experto y tener título no es lo mismo. Tú puedes, y nosotros lo vemos, por ejemplo, en el ámbito del derecho, ¿no? A veces nos preguntamos cómo esta persona pudo haber pasado la carrera de derecho y tener la titulación si no sabe nada de derecho, ¿no? Hay una diferencia importante entre ser experto y tener una titulación. Entonces, quizá podríamos obtener mucha más información si compiláramos esa experiencia que vamos teniendo con los peritos que participan en los procesos judiciales y no se deja simplemente, digamos, a las titulaciones toda la información sobre si es o no es un genuino experto. Entonces, por eso es que necesitamos saber que un sujeto que va a participar en el proceso judicial es experto para que pueda participar como perito. Si no, no tiene que hacer nada en el proceso judicial. Y podemos pensar en diferentes maneras de acreditar la expertise. Sobre las dos preguntas que tienen que ver sobre reposición del procedimiento, sobre nulidad. Esto en realidad depende mucho del sistema jurídico de referencia. No es una respuesta que yo pueda dar sin atender al sistema jurídico concreto, porque son los sistemas los que prevén cuando un proceso judicial tiene que reponerse o bajo qué determinados vicios llevan a una nulidad. Lo único que puedo decir al respecto es que en aquellos casos en donde la prueba pericial es determinante para la resolución de un caso y estamos ante vicios de la prueba pericial, como hablábamos hace un momento, imaginemos un informe pericial absolutamente incompleto, que no permite una genuina valoración racional de la prueba, que tampoco permite el derecho de defensa, pues me parece claramente que la nulidad, la reposición del procedimiento, etcétera, pues estaría bien justificada dada la determinancia de la prueba pericial. Que, por cierto, hay cada vez más procesos judiciales en donde la prueba pericial es determinante. Y ahí otra vez el énfasis en la importancia del tema. Gracias, doctora. Muy interesantes sus respuestas. Decirle que siguen llegando reconocimientos a su gran conocimiento sobre el tema. Y hay una serie de preguntas. Si no tiene inconveniente, pasamos a las siguientes. Las dividiré en dos apartados, una sobre la prueba pericial y otra sobre los criterios de selección de peritos. La primera dice la siguiente: ¿cómo dar celeridad a la integración de la prueba pericial? ¿Qué hacer cuando la parte contraria no designa perito? ¿Cuál es su opinión? ¿Hay que designar en rebeldía o hay que designar como perito común al perito oficial? ¿Cómo reducir los incentivos para dar ampliación de plazos para rendir el dictamen? Hay una adicional sobre el desahogo de la prueba pericial que hace la magistrada María de la Luz Rodríguez, la felicita por su valiosa exposición. Dice, en materia de grafoscopía o dactiloscopía, es uno de los problemas mayores en la justicia agraria. Por la temporalidad de los documentos, base de la comparación con la firma dudosa, ¿cuál sería su opinión
respecto a el largo tiempo entre el documento indubitable y el dubitable. Y adicionalmente, Socorro Cano, perito de los tribunales agrarios, le consulta si en los siguientes capítulos del manual de prueba pericial se abordan lo relativo a la prueba en grafoscopía, dactiloscopía y documentoscopía. Y una siguiente pregunta es, ¿qué pasa cuando el cuestionario de las partes es erróneo? Y una solo sobre criterios de selección de peritos, que la hace Javier Flores y consulta cuáles son los elementos desde su punto de vista para evaluar la objetividad y la ética de los peritos y las peritos. Adelante, doctora. Decirle que si no tiene usted inconvenientes, son las 9:50, si nos pudiera regalar 5 minutos después de las 10. Y hay una serie adicional de preguntas y valiosos comentarios que están llegando, que si usted nos permite se los haremos llegar al término de la conferencia, si pudieran, conforme usted lo considere, ser atendidos después vía electrónica. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy, muy interesantes las preguntas, bien variadas y algunas bien difíciles, ¿eh? Sí, A ver, hay estas preguntas sobre, digamos, el perito único. Yo soy de la idea de evitar el perito único. Hay sistemas jurídicos como el español, por ejemplo, en materia civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil española, que es del 2000, es de las normas más recientes, incentiva a las partes a acordar en el nombramiento de un único perito. Lo toma como un modelo adecuado, como lo más adecuado posible. ¿Qué es lo que ha ocasionado esto en la práctica? Que los jueces básicamente digan, ustedes como parte ya se pusieron de acuerdo en el nombramiento del perito. El perito ha concluido esto, entonces esto es lo que, digamos, va a misa. Ya no hay una genuina valoración de la prueba pericial porque ya se parte de la idea, pues las partes ya se pusieron de acuerdo en a quién nombrar. Tiene, por un lado, pues este incentivo, por estos malos incentivos. Por otro lado, que se puede dejar, cuando se tiene a un único experto, se puede dejar de lado información experta, digamos, sobre esos desacuerdos de los que hablábamos. Se puede poner sobre la mesa solo un punto de vista dentro del gran ámbito del conocimiento experto y perderse información valiosa que valdría la pena debatir en el proceso judicial. Otras veces lo que se pierde es la posibilidad de un buen debate sobre lo que está sobre la mesa, cuando no hay más de un perito. Hay también, desafortunadamente, yo cito en el manual algunos recomendaciones que se han hecho por parte de algunos abogados hacia los propios abogados, decirles, mire, no se meta en problemas, no cuestione la prueba pericial, porque no tiene usted los conocimientos adecuados como jurista. Entonces, no cuestione la prueba pericial, déjela que fluya. ¿Qué clase de consejo es este? Mejor no me malaconsejes, amigo, ¿no? Pero cuando no hay otro perito, pues puede ser que los abogados precisamente tiendan a esto, a no querer cuestionar a un experto por temor o cierto temor a no tener los conocimientos o y la información adecuada para hacer ese cuestionamiento. Entonces, por todas estas razones es que yo soy de la idea de evitar el perito único, sobre todo cuando tampoco tenemos como esa cultura jurídica sólida que nos permitiría no cuestionar adecuadamente a ese experto. Por eso hay varios elementos en el tablero que mi opción es evitemos el perito único. ¿Qué alternativas hay? Otra vez, depende del sistema jurídico.
A veces el sistema jurídico permite que los jueces puedan nombrar a un perito oficial. El sistema jurídico prevé que ese perito oficial pueda hacer, por ejemplo, que las partes puedan darle algunas preguntas a las que el perito tenga que responder, etcétera. Pero esto depende del sistema jurídico de referencia, depende del ordenamiento al que nos refiramos. Así que sobre el perito único, pues esto es lo que tendría que decir. Sobre reducir los incentivos para ampliar los plazos. Esta es una pregunta muy complicada, pero es una pregunta que me parece tiene que ver mucho con otra de las herramientas que yo ponía en este listado que hacía y que está en el manual de la completitud de la información. Hay sistemas jurídicos que incentivan a las partes a presentarse información desde el inicio del proceso judicial, que no se espera hasta, por ejemplo, la práctica o ya bien adelantado el proceso judicial. Sistemas que exigen a las partes que descubran la información que tienen y que van a utilizar en el proceso judicial desde el momento en que presentan, por ejemplo, una demanda, desde el momento en el que tocan la puerta de los tribunales. Y diseño normativo me parece muy adecuado porque nos ahorra muchas cosas. Primero, porque las partes tienen esa información desde un primer momento para poder construir su caso, para poder decidir, es más, si ese caso va a tribunales o lo pueden resolver fuera de tribunales, si es el caso, ¿no? si es dispositivo la cuestión. Porque teniendo esa información, las partes pueden decidir si gastan o no en una prueba pericial. Porque teniendo esa información, las partes pueden decidir cuál es el objetivo de la prueba pericial, para qué quieren una prueba pericial. Si no tienen esa información, si no se sabe cuál es la información que tiene la contraparte para argumentar sobre su caso, pues los casos muchas veces se ganan solo por sorpresa, solo porque el abogado saca la carta cuando es el mejor momento procesal y deja a la otra parte en absoluta indefensión. Y los procesos judiciales no pueden resolverse de esa manera. Por eso la presentación temprana de toda la información es fundamental. Es fundamental entonces buscar eso que me preguntaban, reducir esos incentivos que tienen las partes para pasarse mucho tiempo haciendo la prueba pericial. Pero eso es parte de una estrategia más grande, de algo que debemos repensar bien en nuestros sistemas de justicia. ¿Cómo hacemos para tener sistemas en los que las partes tengan la información que necesitan desde que tocan la puerta de los tribunales? En sistemas, por ejemplo, como el inglés en materia civil, se han establecido lo que ellos llaman pre-action protocols, que son unos protocolos para los abogados antes de tocar la puerta de los juzgados de cualquier tribunal, en donde se les dice al abogado cuáles son las mejores prácticas para que puedan compartirse mutuamente la información y que ambos puedan comprender adecuadamente el caso que quiere presentar la contraparte y qué información tiene la contraparte para presentar su caso. Si nosotros estamos preocupados por la eficacia de nuestros sistemas de justicia, ese es el camino, esa es la manera. Esto también es una muy buena forma de limitar el ejercicio de la abogacía, porque muchas veces la saturación de los juzgados tiene que ver con los incentivos que tienen los abogados para interponer cuantos recursos puedan, para ampliar los plazos todo lo que puedan. Entonces, esta pregunta es muy relevante en la práctica, imagino, para ustedes, pero es una pregunta que pende
que depende de esa concepción más general, de esa manera prevista por el sistema jurídico para que las partes tengan acceso a la información relevante que necesitan para ejercer su derecho de defensa, ¿no? Entonces, esto también me lleva a decir otra cosa que no he dicho en la exposición, pero fíjense que hay problemas que son propiamente de la prueba pericial y hay otros problemas que sufre la prueba pericial, pero que depende de previsiones más amplias sobre cómo es el proceso judicial, cómo es el sistema jurídico en el que tiene lugar la prueba pericial, ¿no? Después, sobre la dactiloscopía, este manual no trata sobre dactiloscopía. Hay en uno de los informes también estadounidenses en los que se trata los fundamentos de los expertos. Es un informe del 2009 o 2008, me parece. Ahora les diré el nombre. Pero en este informe sí se habla sobre dactiloscopía y sucedió una cosa bien curiosa, porque en este informe que lo hizo el National Research Council, este sí lo encuentran en inglés muy fácil, se llama Strengthening Forensic Science in the United States, fortaleciendo la ciencia forense en los Estados Unidos. Este primer informe del 2009 cuestionó ampliamente a la prueba dactiloscópica, los fundamentos de la prueba dactiloscópica. Puso muchas dudas sobre el funcionamiento de la prueba, precisamente por la información que se tiene para hacer la comparación, por ejemplo, entre dos huellas dactilares. Porque si lo que se compara son solo dos huellas, entonces los resultados son muy limitados y la fiabilidad de ese resultado pues es muy baja. Lo que se ha buscado en Estados Unidos es masificar la comparación, es decir, cuando se encuentra una huella, que se compare con un gran número de huellas dactilares. ¿A qué ha llevado todo esto? Básicamente, digamos, a la computarización de este tipo de pruebas, porque lo que se ha hecho es aumentar el patrón de huellas dactilares disponible para hacer la comparación, pero ahora se hace a través de programas informáticos. Ha dejado de ser tan relevante el perito dactiloscópico, porque hay programas que con toda esa información y análisis estadístico que supone este tipo de pruebas, pues se hace de una manera mucho más sólida que lo que se había venido haciendo históricamente, ¿no? Y esta es la experiencia que ha habido pues en Estados Unidos sobre este tipo concreto de pruebas periciales. Curiosamente, a partir de este informe, este tipo de prueba en Estados Unidos, no quiere decir que sea así en otras partes, en Estados Unidos se ha hecho más objetiva a costa de restar mucha importancia al sujeto, al perito, ¿no? Convirtiéndola básicamente fuertemente en una prueba pericial de naturaleza, digamos, informática. ¿Qué pasa cuando el cuestionario de las partes es erróneo? Otra vez, ahí depende del sistema jurídico las consecuencias que esto tenga. Si el sistema jurídico prevé la posibilidad de que los jueces y las juezas puedan enmendar ese cuestionario, pues sería formidable. Sobre todo en aquellos casos en donde estamos todavía en sistemas escritos y donde no hay una audiencia oral en el que pueda ser el propio perito incluso el que diga, mire, esto es inadecuado lo que han preguntado, no puedo responder a esto, etcétera. Fíjense que hay un dato bien curioso sobre este tema. Otra vez en Estados Unidos, que se han hecho muchas investigaciones empíricas ahí. En una encuesta muy grande que se hizo a peritos de primer nivel, donde una de las preguntas que se les planteaba era,
díganos cuáles son las mayores dificultades que ustedes encuentran en su trato, en su vinculación con los tribunales. ¿Y qué dijeron la mayoría? Los juristas no saben preguntar. Los juristas acuden a nosotros, a los expertos, sin saber para qué nos quieren. ¿Qué es en qué les podemos ayudar? Imagínense el problema que tenemos si no sabemos ni siquiera qué queremos del experto, por qué es relevante para traerlo a un proceso judicial, qué tiene que responder en su informe pericial, con sus operaciones periciales. Pues empezamos todo con el pie izquierdo. Tenemos un serio problema ahí. Entonces, hay que prever, también hay que buscar maneras de interacción quizá con los propios expertos ya desde el momento de la formulación del cuestionario. Saber cuáles son, a veces el caso puede ser tan complejo que determinar cuáles son las preguntas que se tiene que hacer a un experto, cuáles son el cuestionario, etcétera, supone ya tener a un experto. Supone que el experto nos pueda asesorar sobre esto. A veces esas preguntas que se tienen que hacer no dependen solo de cuán buena imaginación puedo llegar a tener, ¿no? Y otras veces sí, otras veces el problema es que no sabemos qué preguntar porque tenemos una mala cultura sobre la prueba pericial y nos parece que como todo se ciñe a quién es el perito, hay que destruir al perito y sus credenciales para que no le den valor probatorio, cuando deberíamos enfocarnos en los fundamentos del experto, ¿sí? Pues estas. Gracias. Doctora, comentarle que hay diversas preguntas en relación a la integración y desahogo y valoración de la prueba y en los criterios de selección de peritos, que sin duda se los haremos llegar. Quiero decirles que siguen llegando las felicitaciones y el reconocimiento a la doctora Carmen Vázquez, en especial el ingeniero Eduardo Corona, del presidente de la Asociación de Colegios Mexicanos de Ingenieros Topógrafos, que fungen él particularmente como perito en el Poder Judicial Federal, así lo señala y le extiende una felicitación. Decirles también que están más del 60% de magistradas y magistrados de tribunales unitarios agrarios y nos están solicitando gestionar ante usted, doctora, una siguiente conferencia, conforme su agenda lo permita, por la importancia, y ya lo dijo usted, la determinancia de la prueba pericial, particularmente en la justicia agraria, donde todos compartimos el propósito que las sentencias que se emitan sean justas, de forma rápida y en un proceso eficaz. Doctora, pasaremos ahora, agradeciéndole su valiosa participación, a la entrega de el reconocimiento que hará la doctora Rosalba Velázquez Peñarrieta, directora del CEJA. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, magistrada presidenta. Definitivamente un honor. Nuestra casa, los tribunales agrarios, se han vestido de lujo en este viernes de Derecho Agrario. Tema de verdad relevante. Esperemos que de verdad nos pueda brindar este espacio para continuar con el tema. Pues sin más, yo quiero hacer entrega del reconocimiento que le está dando el Tribunal Superior Agrario a través del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación, doctor Sergio García Ramírez, otorga el reconocimiento a la doctora Carmen Vázquez Rojas por investigadora aliada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, catedrática de la Universidad de Girona, España, y miembro de la Cátedra de Cultura Jurídica, en mérito a su destacada participación en la difusión del manual de prueba pericial, lo cual contribuyó a la mejora continua de las y los servidores públicos de los tribunales agrarios, impartida vía remota el 22 de abril de 2022 en Viernes de Derecho Agrario, y está asignado por la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario. Doctora Carmen, de verdad muchísimas gracias
por este espacio que nos da a los tribunales agrarios. Sin duda, relevante tema y sin duda, excelente participación, brillante participación, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por su invitación y por todas las atenciones y todos los comentarios, también para todo el público que nos ha acompañado por sus interesantes preguntas. Les invito a descargar y leer el manual. No solo estos capítulos que he presentado, evidentemente encontrarán también información bien nutrida sobre diferentes aspectos en los siguientes capítulos. Muchas gracias a todas las personas que participaron, cerca de 300 personas en nuestras redes sociales de los tribunales agrarios. Decirles que la presente conferencia estará disponible en el canal de YouTube de los tribunales agrarios. Doctora, muchas gracias por hacer posible esta conferencia y por la generosidad de transmitirnos su conocimiento. Gracias a todos por su tiempo y valiosa participación. Despedimos así esta sesión de Viernes de Derecho Agrario. Gracias a todas y todos.